Bésame, tócame y baila conmigo. Hola, estamos iniciando el programa de los miércoles, Archipiélago Morena. Hoy miércoles 28 de octubre del año 2020. Vamos a empezar a leer un artículo que estoy enviando a una revista en España, al sur de España, una revista electrónica que se llama latinpress.es. Y es sobre el resultado de las elecciones en Bolivia. Vamos a leerlo y luego continuamos. Vamos a estar a la primera parte del programa solitarios y luego a la mitad más o menos nos llega nuestro compañero Jesús Sosa para hablar de los temas que él conoce, sobre todo de las experiencias en la Ciudad de México con respecto a lo que pasa en el Movimiento de Regeneración Nacional. Así es que, oído, Delgado y a una compañera que se asomó hoy en la mañana a la hora de la mañanera. Pero bueno, tendrán sus razones para no estar aquí ahora. Vamos a hablar con ellos personalmente, con cada uno, para ver qué pasó. Crónicas de Itaca. Evo es pueblo. Regresará en millones. Al enterarse los resultados de la recién pasada elección en Bolivia, Almagro, el estupidillo de la OEA, por las 30 monedas que le pagan, gritó: fraude. Pero para los que piensan como él, que un solo personaje puede dislocar un proceso por sus solas ambiciones o caprichos, les diré que no fue él, sino la voz del amo la que le ordenó golpear a Bolivia. Es la misma voz que ha ordenado a Guaidó boicotear las próximas elecciones en Venezuela. Como ya decía, este artículo lo vamos a mandar en unos minutos más a una revista que se edita en España, que se llama latinpress.es. Desde hace meses no colaboro. Si me siguen tomando en cuenta ahí, entonces hay que reiniciar de nuevo la escritura, porque un escritor es el que escribe, un nadador es el que nada, un poeta es el que escribe poesía todos los días o frecuentemente. Si tú te dices escritor y no escribes nunca, pues no eres escritor, ¿no? El fraude viene de la OEA, que tiene como operador político a Almagro, un recomendado de Pepe Mujica, quien aseguró no le haría daño a América Latina. Ha dado muestras de lo contrario. Es tan claro que no hubo fraude en las antepasadas elecciones en Bolivia, que la votación para el movimiento al socialismo, el MAS, en los recientes comicios sobrepasó con creces la anterior, 55% de los votos. Por eso se queja amargamente el amargo, pensando que una jauría lo ataca. El subconsciente lo traiciona, pues piensa que todos son de su condición. Aquí faltó poner un paréntesis. La jauría es de lobos o de perros, ¿no? Entonces él se considera un lobo o un perro atacado por otros perros y lobos. Bueno, su condición. Los países que han recuperado la democracia a través de sus representantes piden la renuncia de Almagro. El muy cínico responde felicitando al pueblo boliviano por su ejemplar proceso democrático para elegir a sus mandatarios. Mirando al pasado reciente, se puede afirmar que no fue la ambición personal la que llevó al Evo a buscar la reelección, como lo explica Álvaro García Linera en una entrevista reciente. Fueron las fuerzas vivas del MAS las que colocaron a Evo en la cuesta de la ola, de la misma manera que en este otro momento eligieron a Luis Arce Catacora y a David Choquehuanca Céspedes. Fue en la convención del MAS en Argentina, donde habita 1 millón de bolivianos, más los que llegaron del Estado plurinominal
donde se eligieron democráticamente sus representantes. Quien piense que la historia la decide un hombre, no sabe que son las marchas de los pueblos las que determinan, al final de cuentas, los procesos revolucionarios. Prueba de esto es el resultado que obtuvo Mas en su revolución cultural y multiétnica en Bolivia. Se comenta que ya anda por ahí el run run de la derecha de tocar las puertas de los cuarteles, pero después de la cobardía fehaciente del general Calimán, que dejó en la indefensión al presidente Morales, y que después del golpe dejó la papa caliente en manos de la autoproclamada señora Áñez, ¿quién cree en el ejército? Además, ahora los mercenarios, Operación Heydón de Guaidó en Venezuela, y los pretorianos del ejército y la policía en Bolivia exigen contrato firmado y o orden ejecutiva que les permita, que les dé permiso para matar a un presidente o a un pueblo. Sí, porque Guaidó firmó el contrato con los mercenarios que venían a matar a Maduro y puso su huella digital ahí. Entonces ya los mercenarios dicen, no, a ver, debe haber un autor intelectual, nosotros somos apenas el brazo armado. Igual los soldados y los policías, sí señora, vamos a ir a pegarles garrotes a los bolivianos que salgan a la calle, pero usted tiene que autorizar esto para que no recaiga sobre nosotros, ¿no? Bien. Lo cierto es que en América Latina soplan vientos fuertes a favor de la democracia y la emancipación de los pueblos. No obstante la crisis sanitaria y la catástrofe económica mundial, echemos una mirada a algunos países. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador no es el mago que puede rescatar al país del estercolero en que lo dejaron más de 30 años de neoliberalismo depredador. Hace lo posible para no defraudar a los más de 30 millones que votaron por él, a pesar de los problemas del partido que no acaba de nacer del movimiento ambidiestro llamado Morena. En Argentina, Macri dejó hasta el límite de la deuda externa, pidió al Fondo Monetario Internacional 100,000 millones de dólares, fueron tan amables que solo le prestaron 50,000. Regresaron los peronistas al gobierno, la dupla Fernández, después del ahondamiento de la crisis en que dejó la derecha al país. En Bolivia, México rescata a Evo Morales de la muerte y Argentina le da techo. Desde allí, el primer presidente indígena de Sudamérica, como jefe de campaña del MAS, dirige y gana las elecciones. Insisto, no fue solo él, sino la unidad del movimiento solo perdió en el camino a los cooperativistas que optaron por separarse del movimiento y poner su tiendita electoral con pingües ganancias. En Venezuela, el pueblo se mantiene firme en el proceso. Las elecciones de diciembre serán un éxito, no obstante las amenazas de dentro y de fuera, más de afuera que de adentro. Ahí también Nicolás Maduro no es solo un hombre generador de cambio, es un pueblo y un ejército. ¿Que puede haber sorpresas? Pues sí, como que Trump vuelva a ganar perdiendo, como sucedió en las elecciones de hace 4 años, cuando Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos más que él, y por el mentado colegio electoral le dieron el gane al republicano. ¡Viva la democracia! Y para aquellos que se fijan más en las manchas del sol que en la luz que irradia, en Chile los guerreros de la luz, los chilenos y chilenas que salieron por millones a las calles a exigir la derogación de la espuria constitución pinochetista, acaban de ganar el plebiscito para cambiar la constitución con un margen amplísimo, con cerca del 80% de los votos. En este caso es un movimiento sin cabeza, sin partidos, sin ismos, puro pueblo avanzando. No son 30 pesos, son 30 años, gritaban los adolescentes chilenos que se brincaban las giratorias del metro de Santiago, sobre pretexto del aumento tarifario, en repudio por los 30 años de neoliberalismo rapaz. Muchos de ellos perdieron sus ojos para dar luz a su gente. Piñera es solo un gerente de Chile S.A. y como tal se irá al basurero de la historia.
Por lo tanto, no hay que echarle la culpa ni al indio, ni al mestizo, ni al testaferrero. Son los pueblos que se levantan y es el imperio que contraataca. 28 de octubre 2020, desde la nueva Itaca. Tocar hoy. Bueno, las elecciones en Estados Unidos este 3 de noviembre. ¿Qué día es el 3 de noviembre? Cae entre semana, por cierto, ¿no? En efecto, cae el martes próximo. Curiosamente, las elecciones en Estados Unidos no son un sábado, en domingo o en día festivo, que es cuando podría la gente con más facilidad ir a votar. Son entre semana, ¿no? Bueno, parte de la democracia estadounidense, no entiendo, ¿no? El por qué pasa eso. En México las elecciones son un domingo, para que la gente que no trabaja, la mayoría de la gente no trabaja los domingos, pueda ir a votar tranquilamente desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Acá, por ejemplo, también hay en cierta forma la discriminación de que los que estamos acá como residentes legales no podemos votar. Solo pueden votar los ciudadanos, como en la antigua Grecia, ¿no? La democracia era solamente para los ciudadanos, no para los esclavos. Y bueno, habrá cierta razón. Cada quien en su país hace sus leyes y hay que respetarlas si estamos en estos países. Pero ¿no sería mejor que votáramos todos, sobre todo que contribuyen a pagar impuestos, que obedecen leyes, que están atentos al quehacer político de sus representados, de sus representantes? Pues yo creo que sí sería importante que se pudiera votar más ampliamente. De todas formas, cada vez hay más paisanos, ya sea de Latinoamérica o de México, naciendo y creciendo y siendo ciudadanos de este gran país. Y algún día ya en California tendremos mayoría. En California tenemos mayoría de los latinos, los mexicanos sobre todo. Por lo tanto, leyes van a favorecer a nuestra gente cuando cada vez haya más conciencia de que el voto se debe de usar como una herramienta para progresar como colectivo, como etnia, incorporándonos desde luego a las demás etnias, mismamente, como decía mi abuelo, los anglos incorporándose también a nuestras culturas. Una cultura híbrida, muy interesante, que se debe fijarse sobre todo en valores espirituales, valores de nobleza, de dignidad, de lealtad, a principios realmente éticos. Eso sería para mí el ideal de una democracia, que lleva 10 puntos arriba Biden. Bueno, pues eso llevaba también, si no recuerdo mal, la señora Clinton. Y bueno, como lo leíamos hace un momento, aunque tuvo 3 millones de votos más, pues le dieron el gane al señor Trump. Eso pasó también cuando Bush Jr. accedió al poder, tenía menos votos que su contrincante, el vicepresidente de Clinton, que ahorita se me escapa el nombre, y le dieron el gane al Junior, a George Bush Jr., porque hubo un zipizape también en el estado de Florida, donde el hermano del Junior creo que participó también en mover el tapete a quien llevaba la ventaja, que era el demócrata. Entonces, que no nos enseñen lo que es la democracia en un país donde también se ve que no están muy claras las cosas a la hora de dar los resultados. Ahí la dejaríamos en esto de la votación. Todos vayan a votar el día martes. Ya creo que han votado como 60 millones a través del voto por correo. Se está usando mucho ahorita el voto por correo por la cuestión de la pandemia. Pero el señor Trump amenaza con no reconocer los resultados y olfatea ahí una brizna de fraude, según él. Por esto, por ejemplo, que se están mandando votos por correo y él dice que ahí puede haber fraude, ¿no? Entonces, que no nos vayamos a amanecer con que perdió y se impuso por su fuste como el presidente de Estados Unidos. 4 años más de soportar a este presidente que muchos de nosotros lo vemos como disfuncional, locuaz, dubitativo, siempre con nubes en la cabeza, de
complots. En fin, el pueblo norteamericano ahorita está pasando las de Caín, con 220,000 muertos por coronavirus, economía quebrada, desempleo radial, transversal. Luego entonces se requeriría un presidente más sobrio, menos dubitativo, menos conflictivo, para poder tranquilizar a la gente. Ya mandó el Trump un billete de $1,000 a los que pagan impuestos y por ahí se rumorea que viene otro. Bueno, eso, si lo manda él, pues le va a ayudar para ganar la elección. No se aventó ya contra Venezuela, ahora va a esperar si gana a hacerlo después de que sea de nuevo renovado presidente. Tampoco les puede ir muy bien a Venezuela si llega Biden, si son la misma casta, ¿no? ¿Qué decía por ahí alguien? Es el mismo circo, pero con diferentes payasos, los republicanos y los demócratas. Vaya usted a saber. Luego entonces estamos esperando eh, el día martes. Estaremos monitoreando durante el día cómo va la votación y por la noche, así como sucedió con la elección en Bolivia, tendremos resultados y ya podemos irnos a dormir, pues no tranquilos, porque ya decía yo que gane el que gane, pues es la misma gata, no más que revolcada. Bien, otro tema que estábamos propuestos tratar aquí esta tarde, de miércoles 28 de octubre del año de la pandemia 2020, era las candidaturas para el partido Morena. Pues ganó el que políticamente correcto debería de haber ganado. ¿Por qué? Porque ese candidato Delgado, que ahora es el presidente de Morena, pues está a los pies del presidente. Es un incondicional del presidente. Y ustedes dirán, bueno, pues que no debe ser así. Pues sí, no. Este hombre no sacó tanto dinero para promoverse en monumentales en las carreteras. Lo agarró de sus ahorros, de los ahorros de su jefe político, el actual secretario de Relaciones Exteriores, o los tomó del presupuesto del Congreso. Él es el coordinador de diputados del Congreso Nacional. Bueno, cualquier cosa huele a que hizo algo indebido. Por otro lado, una satisfacción que tenemos es que la secretaria general del partido pues es gente de izquierda, que no iban en fórmula, sino iba cada quien por su lado, Muñoz Ledo y la compañera tiene un nombre indígena. ¿Cómo se llamaba la señora Jacob antes de que se cambiara el nombre? Bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero es una gordita muy simpática y muy entrona para el trabajo. Entonces ahí tenemos ya, diríamos, una banca ocupada por un personaje importante, prodemocrático, de izquierda, en fin. Y el otro que quedó fue el señor Delgado, que es una persona que votó a favor de la reforma energética, ¿sí? Le puso zancadillas al PT para que ocupara la presidencia de la coordinación de la Cámara de Diputados y se la dio al PRI. Cuando le preguntaron que por qué hacía eso, bueno, dijo que Obrador les había dicho que hicieran todo lo contrario a lo que hacían los partidos antes. Si antes la gandalla del PRI siempre copaba todo y ocupaba todo, pues habría que darle oportunidad a los más débiles, a los que tuvieron menos votos, también para que fueran jefes de ahí de la coordinación de la Cámara de Diputados. Entonces ahí se sacó ese clavo ardiente. En fin, que ahora que bajó la marea, pues a ver si podemos hacer dentro del partido de la corriente de izquierda socialista, aunque en los estatutos está prohibido las corrientes. Bueno, esto de hacer un partido híbrido de un mole de todos los chiles, bueno, pues tiene sus bondades y sus maldades, ¿no? En fin, que ayer es que escuchábamos una conferencia que estaba dando, una entrevista que dio el vicepresidente anterior de Bolivia. Decía que sí, que él es socialista,
pero que la tuerca que se le da vuelta a la izquierda para apretar el asunto del socialismo debe de ir pausada y conforme a las condiciones, que no se puede por decreto instaurar el socialismo en un país. Y seguramente tiene razón. Por eso Evo ha trabajado con la gente desde hace como 20, 30 años y han llegado a este proceso donde como un puño cerraron a la izquierda para ganar las elecciones por un amplio margen. El 55% de las votaciones, decíamos, hicieron ganar al MAS, sacándolo del pantano de un golpe por aficionados, ¿no? Si el generalote hubiera agarrado las riendas como Pinochet y hubiera mandado matar la tercera parte del país, pues estuviera el golpista por 10, 15, 20, 30 años duró el asunto de Pinochet. Postmorte también siguió gobernando a través de una constitución que les heredó a los chilenos, que hasta hace poco todavía hicieron la grandeza de un plebiscito donde triunfó el movimiento. Bueno, aquí me acaba de llegar ya cocinado el artículo. Voy al final a leerlo de nuevo para ver qué ganamos en la corrección de mi estilista. Así como hay estilistas para el pelo, también hay correctores de estilo para los textos. Y yo tengo a una muy buena correctora de estilo, que es mi compañera. Aunque a veces me corta mis chispazos de creatividad. Es como si a García Márquez le hubieran corregido 100 años de soledad, que hubiera quedado, ¿no? Aunque sí admitía consejos de su señora, él escribía al final el texto que iba a quedar. Y aquí ya me lo dieron corregido y aumentado y definido. Pero no lo voy a leer ahora, sino hasta el final. Empezamos como media hora tarde. Sé que llevamos apenas 15 minutos de esta transmisión y no llegaron los invitados. Seguramente algo se perdió en el camino. En fin, a ver, ¿qué otro tema dijimos de aquí vamos a tratar? Ya tratamos las elecciones en Estados Unidos, ya hablamos de Bolivia y vamos a volver a hablar al final. Ya hablamos de la dirección del partido, del movimiento Regeneración Nacional. Y hay otro dato que aquí sí me hubiera gustado que llegara, aunque estuviéramos él y yo solos. Un amigo y conocido muy cercano del el comandante César Montes. César Montes es todo un personaje, tiene 77 años. Fue comandante de la guerrilla en Guatemala, en la guerra más larga de guerrilla que hubo en Sudamérica, en Centroamérica. Firmó con los compañeros de armas el Tratado de Paz y ha estado viviendo en Guatemala, en la capital, y yendo a servir a la montaña a sus ex compañeros guerrilleros, auxiliando a los sobrevivientes del estallido del volcán de fuego en Guatemala, llevándoles comida, alivio, en fin. Por cierto, estuvimos ahí alguna vez en el volcán de fuego, en un viaje que hicimos turístico, y subimos hasta las faldas del volcán de fuego, donde todavía estaba calientito el magma, y por cierto, la señora joven, embarazada que nos llevó, ella caminando, haciendo ejercicio para estar saludable, un ejercicio fuerte porque son varios decenas de metros o una centena de metros hacia arriba en montaña. Yo no pude más que llegar a la mitad y tuve que alquilar un caballo para llegar hasta allá. Pero esta señora embarazada, que era nuestra guía, pues llevaba unos bombones, ¿no? Los pinchó con algunas ramas de por ahí y los puso a tatemar en lo que todavía se miraba ahí en el fondo, ardiendo el magma, ¿no? Y de su vida yo no creía que el caballo famélico tipo Rocinante pudiera conmigo. Y sí, así estaba de empinada la cosa, y arenosa además. Y ese caballo experto en cargar gente sobre todo de peso completo como yo, paso a paso, subió a la cima y de ahí caminamos hacia abajo. Bueno, pues ya les pinté, diríamos, una anécdota de lo que pasó ese día que fuimos al volcán de fuego. Y ustedes dirán, pues todos los volcanes son de fuego. Lo que pasa que en Guatemala hay un volcán de agua.
Este volcán de agua, antiquísimo, de tanto llover, se llenó la copa. Y al calce de ese volcán había una dama importante que era la marquesa o la primera dama, ¿no? Del área virreinal. Se llenó tanto que se rompió y bajó con todo el lodo y el agua y todo y sepultó a esta señora con todo y casa. Ese es el volcán de agua. El de fuego ya comentábamos. Entonces, el día que fuimos, yo quise entrevistar, hablar con él, pero íbamos acompañados de una pareja y estábamos en Antigua, donde están esos volcanes, cerca de ahí. Y bueno, decidieron quedarse otra semana en vez de ir a la capital a acabar el viaje. Y bueno, tuve que tomar la opción o de estar con ellos o de romper un poco la armonía de los viajeros e irme yo a Guatemala. En fin, se iba a complicar el asunto y no pude saludar al comandante César Montes. Y ahora lo traemos a colación porque empezó la represión en Guatemala ahora y empezaron a, como en todas partes, a crearles delitos a las gentes de izquierda, ¿no? Y no es un decir. Lula, Correa, que tiene más demandas que Al Capone, Evo Morales, que tiene 30 demandas. Para regresar a su país tiene que pelear esas 30 demandas, que seguramente son también, como al comandante Montes, acusaciones inventadas para poder sacarlos de la carretera, porque Montes es un es un tábano que siempre le está jodiendo al gobierno y a la iniciativa privada, que está robando, que está cometiendo fraudes, que está haciendo cosas que no deben. Y bueno, ya se creó esa fama de un guerrillero en La Paz que pues no les perdonan el asunto. Entonces, llegando a México, un amigo que conocemos, que es el secretario de Derechos Humanos de Morena, que lo conoce muy bien porque él es de Guatemala, ya se nacionalizó mexicano. Él pudo haberle dado cobijo en el sentido de darle asilo político. Pero don César creo que pues todavía no acababa de entender que tenía que pedir asilo político ya. Dejó eso que corriera y ya no pudo acceder a eso y por lo tanto la Interpol seguramente le solicitó a México la extradición del comandante a Guatemala y ahora está en Guatemala, hasta donde yo sé, en prisión. Y de eso prometemos hablar un poco más adelante para ver cuál es la suerte de este heroico comandante. Lo dije por ahí en algún lugar, este sería uno de los héroes de la patria grande en la historia del presente latinoamericano. Cuando se escriba la historia, estaría junto con el Che, con Fidel, con los héroes nicaragüenses ya muertos, Borges, eh, que fueron guerrilleros y la pelearon y al final triunfaron en muchos de estos casos. En Guatemala sigue enraizado ahí la cruz y la espada, ¿no? En fin, hay otro amigo también que creo que volvió para acá, que habrá que preguntarle cuál es el destino y qué pasó en Guatemala para que se hubiera regresado cuando estaba ya allá para acabar sus días en su patria. Se regresó este otro amigo. Entonces debe estar la papa que quema, porque esto es un ir y venir, un devenir histórico entre la lucha de las progresistas y los rancios conservadores desde los tiempos de la colonia, pasando por la independencia, la revolución, y ahora mismo hay una lucha entre estas dos corrientes amplias que Obrador siempre las trata en la mañana, en las mañaneras, los conservadores y los progresistas, o los humanistas, le llama Obrador ahora a esta otra área de combate en donde nos inscribimos aquellos que creemos en la libertad, en la justicia, en la dignidad, que queremos que haya un progresismo hacia la igualdad económica, hacia un salario igual para mujeres y hombres, hacia defender la vida, que es por lo tanto la salud, y para eso que haya trabajo, buena alimentación, atención médica de primer mundo, todo eso de lo que carecemos los países del tercer mundo, para decirlo en una sola palabra, del tercer mundo, tres palabras, que son los países africanos,
los países latinoamericanos y asiáticos y los hindúes, y por allá también se cuecen las habas. Entonces ya hemos agotado 4 temas. Vuelvo a rebobinar. Hablamos de Bolivia, hablamos de las elecciones acá en Estados Unidos, de la elección de los dirigentes de Morena, del comandante Montes. Y creo que eran todos los temas que íbamos a agotar hoy. Vamos ahora a leer. Pues bien, hoy Jesús Sosa llegó. Vamos a ver qué nos dice. No sé ni a qué hora llegó. ¿Qué pasó? Hola, hola, don Jesús. ¿Cómo estás? Pues llegando aquí corriendo, mano, tuve una reunión de Morena. Qué bueno que estás acá para que nos informes qué resultados hubo de esa reunión. Pues estamos discutiendo lo que está pasando en el partido, qué hacer ante la imposición de Mario Delgado, qué hacer con Porfirio, qué hacer para desatorar la actividad del partido. Todos estos problemas que tienen que ver con la parálisis que estamos viendo que ocurre en Morena, ¿no? Bueno, pero las cuentas, sí, hicimos una discusión importante. Se acordó un documento que vamos a publicar tal vez mañana o pasado, a más tardar, para dar nuestra posición, destrabar un poco la cosa, llamar a cuentas a Mario porque el resultado es inatacable, no puedes ya echar para atrás nada, pero sí podemos exigir que se apegue a los estatutos, que tome en cuenta a la base del partido, que no nombre él a sus candidatos a ocupar puestos de representación popular, que no nombre de manera unilateral a los dirigentes del partido en los estados, en los distritos, en los municipios, sino que haya democracia y que se tome en cuenta a la base del partido, ¿no? En sí, síntesis, qué bien. este es el tema que discutimos el día de hoy. Pues sí, hombre, la verdad es que a pesar de que estábamos nosotros apoyando en lo personal, ¿no? Al más viejo del partido, pues sí, había ahí una foto movida porque en la pasarela que se hizo para exhibir a los compañeros que estaban de No, candidatos, culpa del pues diario. la más fea era Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Por decirlo de una forma jocosa. Entonces, pues no pintaba bien don Porfirio y se optó por lo que se llama en política la forma correcta de lo político. O sea, ¿qué es? Que el dirigente del partido pues sea sumiso al presidente de la República y maree la perdiz en donde se le ordene que la maree, en el Congreso nombrar coordinador del mismo a un priista, porque Obrador dice él que le dijo que había que hacer todo lo contrario a lo que hacía el PRI. ¿Y qué haría el PRI en una condición así? Pues la gandalla, ¿no? Todos los puestos para el PRI, la presidencia de los senadores, la presidencia de la Cámara de Diputados para el PRI. Y entonces este señor con esa bandera dijo, por eso yo opté porque fuera la tercera fuerza, en este caso, aunque no fuera numérica, que lo era según esto el Partido del Trabajo, que fuera el PRI, y así todos contentos, ¿no? Esa, repito la frase esa muy acomodada de lo políticamente correcto, fue eso lo políticamente correcto, ¿no? Sí, pero Eh, eso de políticamente correcto lo pudo hacer tomando en cuenta al partido, a las bases del partido. Y lo que pasa es que él tan pronto fue impuesto, tan pronto fue, eh, digamos, designado por encuesta, inmediatamente desarrolló un programa o planteó un programa de 10 puntos en los que prácticamente deja de lado al Comité Ejecutivo Nacional. Es una decisión suya. No lo está haciendo de manera colectiva, no lo está haciendo como si formara parte de un cuerpo colegiado. Lo está haciendo de manera individual y eso pues pinta que él va en su calidad de presidente pues a designar todo
todo lo que tenga que ver con las responsabilidades, tanto dentro del partido como para los congresos y para las presidencias municipales, ¿no? Para el año próximo. Y eso, O sea que no lo va a por poner a consideración de la para plana mayor efectos, del comité ejecutivo, sino lo va a optar por ser un dirigente autoritario, pues sí, unilateral. ¿Y cuánto le va a durar el gusto? Porque queda ahí gente brava dentro del Comité Ejecutivo Nacional, dentro de Morena. Ya salió la Luján a decir, aquí estoy, ahí vamos por ustedes. sí, Entonces, por ejemplo, a la secretaria general no puede quitarla, ¿no? no, claro que no. Y Pero esto es una ventaja. si él se apoya en los órganos institucionales del partido, entonces debe empezar por reconocer que existe un órgano que se llama Comité Ejecutivo Nacional, en donde hay otros compañeros que tienen derecho a opinar y a formular la política a seguir como Comité Ejecutivo Nacional. Pero existe también la Comisión Nacional de Elecciones y existe la Comisión Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, existe el Consejo Nacional. Entonces, todos estos son órganos colegiados que deben participar en la elaboración de la política en general, ¿no? Porque ¿Ya? si él, en su calidad de presidente, empieza por decidir todos los problemas importantes del partido, pues entonces se convierte en un dictador, en un personaje autoritario que se manda solo, que no toma en cuenta los órganos y ya no digamos, no toma en cuenta la participación de la gente de base del partido. Porque si algo está entrando en crisis es precisamente la falta de credibilidad y de apoyo por parte de las bases del partido a sus dirigentes, porque no han podido resolver de manera correcta todo lo que tiene que ver con la dirección del partido, con la conducción de los problemas políticos y demás, ¿no? Ya. Pero a ver, hazme de nuevo la reflexión, Jesús. Tenemos un comité ejecutivo nacional que ya está en cierta forma inamovible por una temporada, no sé cuánto tiempo. Y él llega, diríamos, como alguien ajeno, por decirlo así, a ese comité ejecutivo nacional y está en desventaja numérica. No sé cuántos hay a favor de él y cuántos no en contra, sino que lo adversen. Y eso va a hacer que camine la carreta por dos vías, una la de pro Delgado y otra pro Luján o pro la No, ya compañera. Luján ya está fuera de la jugada, ¿no? Pero las dos fuerzas se agruparon, una en torno a Mario y la otra en torno a Porfirio. Berta Luján ya en este campo de juego ya no está, ¿verdad? Entonces, lo que se está exigiendo es que cualquiera de los candidatos busquen la manera de unir fuerzas, no a base de compromisos oscuros, sino a base de acuerdos políticos públicos, donde haya un compromiso aceptado por las partes para democratizar la vida interna del partido y para colocarlo en el punto de apoyo a la transformación que estamos impulsando, pues, varios millones de mexicanos, ¿no? Ese es lo que se reclama ahora, un compromiso político público en el cual estén contenidos los principales puntos programáticos de la cuarta transformación. Y por la otra parte, que se tome en cuenta a la opinión que hasta ahora no ha sido tomada en cuenta, que es la base del partido. Así es. Yo confío un poco en que nuestra secretaria general, de cierta forma, armonice ahí la ley de los contrarios armónicos, porque ella es dialogante. Ella no se casa, diríamos, en una posición obcecadamente.
y ya lo ha dicho, inclusive le preguntaron, si no ganara Porfirio, bueno, pues se trabajaría con el que salga de una forma, diríamos, orgánica del partido. Y entonces tenemos la esperanza de que tanto Delgado como la parsimonía y la coherencia y la ecuanimidad de nuestra secretaria general vayan allanando el camino para que no brinque tanto la carreta. Porque Claro, es una carreta, así como el presidente dice que el gobierno es un elefante reumático, pues acá es una carreta sin aceite, destartalada, que va caminando así a tropezones y habrá que pues suavizarla para que no brinque tanto. Y sobre sí, todo eso último que tú dices es muy importante. Si llega con carácter de hombre de fuste y empieza a repartir fustazos y a decir esto se hace, usted renuncia, llega el otro, pues entonces tenemos al PRI de nuevo dentro de Morena. así es. Y yo decía hace un momento que el movimiento todavía no pare al partido que ocupamos. Y es necesario el partido porque ya vimos el éxito del movimiento al socialismo en Bolivia, que triunfó porque tienen partido, tienen Claro, unidad. Ahí nada más se cindieron de todo el conglomerado de componentes del MAS, se cindieron en esta última campaña de Evo, cuando Evo fue candidato, se cindieron los cooperativistas y sacaron una ganancia pírrica. Pues pensaron que escindiéndose del MAS, poniendo un candidato de ellos, pues iba a florecer. Y le preguntaron al que fue vicepresidente en el gobierno de Evo, en una entrevista que miré ayer, la a Liñera. ver, sí, le dijeron, a ver, ¿qué pasó con Evo? ¿Por qué insistió en volver a nominarse para una a un segundo periodo? Dijo, no, no fue él. Fueron las fuerzas de MAS, de todas las partes de Bolivia, la que le pusieron otra vez en la palestra. ¿Y por qué? Le preguntó el que estaba entrevistando. Porque sacaron la suma de que si Evo se salía, se hacía a un lado, entonces se iba a pulverizar el MAS con varios partiditos, cada quien con su candidatito, y nos iban a partir la madre, ¿no? Lo dijo en otro tono más coloquial. Luego entonces fue mandatado, acuérdate que Evo manda obedeciendo, pues fue mandatado por el movimiento al socialismo y se aventó el asunto. Y prueba de ello es que también los que fueron candidatos para ocupar la presidencia y la vicepresidencia entraron a la misma horma del zapato que el MAS tiene para elegir a sus candidatos. Hay 1 millón de bolivianos viviendo en Argentina, por ejemplo, ¿sí? Y está a un lado Bolivia. Vinieron de Bolivia a una convención, los del MAS, y ahí vieron a los, ahorita por aquí tenía apuntados los nombres, se me perdió la hojita, eligieron a los que ahora son presidente y vicepresidente electos en Bolivia. Entonces, yo estoy escribiendo un artículo que allí leí 2 veces. Primero leí el borrador, luego leí la corrección del borrador, que aquí mi correctora de estilo me trajo. Y ahí yo estoy escribiendo ese artículo que se llama Evo es pueblo, regresará en millones, porque acabo de leer en la revista que generalmente escribo allá en España, 3 artículos que son más pesados, maestro. El capricho de Evo fue el culpable de que hubiera ese desastre ahí en ese capítulo anterior de la comedia de elecciones en Bolivia. Pues no acabo de decirte que fue una decisión del MAS, no de Evo, que se aventara la reelección, pues, y luego siguen por ahí mismo, ¿no? No, es que lo que sucede es que allá se produce más hoja de coca de la que se consume por motivos rituales. Y el excedente de la coca que se produce se le vende al narcotráfico. Y Evo es narcotraficante. Y se van por ahí, ¿no? Se va por ahí. Tiene 30 demandas, Evo, en Bolivia. ¿Sí? Entonces, los jueces que hacen levantamientos falsos de delitos que no son, ¿quién los juzga, maestro? Solamente una revolución, ¿no? Que llegue y diga, usted aquí levantó falsos, creó delitos que no son, va a la cárcel o al paredón o allá donde da vuelta el viento, a los jueces. Porque los jueces están siendo, diríamos, la comadrona de los partos sangrientos, de los golpes de Estado, pues. La judicialización de la política está en todos los países. ¿Dónde se educaron esos jueces? No se educaron en el campo Marte de Estados Unidos.
Entonces se educaron con los valores gandayas y chapuceros de la práctica leguleya, ¿no? Ya conocemos que los abogados, el 99.9% son truculentos y falsean y mienten para ganar el pleito. Entonces, los líderes del MAS fueron apabullados, amenazados de muerte, golpeados, encarcelados, se fueron al exilio, y sin embargo se quedó el corazón del movimiento palpitando. ¿Y cuál es el corazón del movimiento? El pueblo. El pueblo organizado. Y el pueblo no solamente organizado en el sentido, digamos, cuadrado, sino también el pueblo preparado para lo que viene, con la inteligencia de clase. Entonces, no se llama movimiento al socialismo por moda, sino porque están yéndose hacia allá. Y también le preguntaron al vicepresidente anterior que de qué forma se iba apiñando el movimiento para llegar a un proceso democrático y socialista. Bueno, conforme vaya dándose, diríamos, el movimiento, no se puede por decreto decretar un estado socialista, pues. Entonces regresan, están ahí y andan tocando la puerta de los cuarteles los de la derecha, pero los militares hasta cierto punto, fíjate lo que pasó ahí. En esta segunda y última etapa, donde estaban dándole largas al asunto de cuándo va a ser la elección, este mes, el que sigue, hasta así 11 meses, ya venía el pueblo por ella, por la llanés. Y entonces el general que quedó, porque el otro huyó o está en Miami con sus tías, ¿no? El Calimán. Dijo, bueno, pues yo voy a parar eso, nomás que deme usted un decreto, un mandato escrito y firmado. Y yo voy y los paro, ¿no? Pero yo no voy a ir a parar al pueblo si usted no toma la responsabilidad de eso. Y como ya había bañado en sangre el país, la Añez, ya con más de 30 gentes asesinadas en 2 masacres, pues como que ya no le entró el asunto, sobre todo cuando vio que se quedaba sola y que le abuchaban y que no levantó nada para la candidatura que ella misma se propuso. Y bueno, ahora lo que viene, fíjate qué interesante. Lo que viene es una serenidad de parte de los dirigentes del MAS. No va a venir Evo a la toma de protesta porque eso causaría un ruido tremendo, obviamente. Ya los de la media luna vendrían. Pero ya hizo declaraciones de que el 9 regresa a Bolivia y el 11 está en Cochabamba, en su tierra. ¿El 9 de noviembre? El 9 de noviembre regresa a Bolivia. Es una declaración que acaba de hacer hace unos minutos. Bien, nomás que no va a regresar para la toma de protesta, ni va a estar ahí del presidente, porque no es correcto, pues. O sea, no es correcto, es correcto para nosotros, pero no para los de la media luna. Va a decir, oye, este viene acá, de por sí casi lo matamos y ahí viene a ponernos cara. Entonces, yo escuché durante la mañana, estaba preparando mi artículo y hablaban de eso, que sí va a regresar a Bolivia, pero no va a venir a la toma de posesión del presidente actual. Entonces, estamos de plácemes por ese lado. Yo termino diciendo en mi artículo, tú llegaste, tú no lo escuchaste, pero aquí te sintetizo el final, donde digo, a ver, hay un nuevo viento fresco de vuelta a la democracia en América Latina, empezando por el norte con Andrés Manuel López Obrador, que tampoco es el milagroso él. Atrás de Obrador hay 30 millones de votantes y más, ¿no? Entonces, todavía le falta al partido. Bueno, algún problema tenía que ver. Pero luego nos vamos más al sur y tenemos Bolivia regresando por sus pies a tomar también el mando y el poder. Y fíjate qué curioso. Le dan el golpe a Evo, lo rescata Obrador, lo lleva a México y luego le da techo y cobijo el otro que ganó también, peronista Fernández, en Argentina, poniéndolo a la frontera de su país y el partido dándole a él la dirigencia de la campaña. Entonces, ¿cómo se va enhebrando poco a poco el movimiento salvador, diríamos, de nuestra gente? Sumando a quién más, a Chile. Chile que tuvieron el 70% del padrón que tenía que votar para que se le aplicara el estatus de fuera del país a la constitución pinochetista.
Entonces, creo que haciendo cuentas no estamos tan alejados de la mano de la futura democracia latinoamericana progresista. Tú dime si hay más. Yo no dudo que en Ecuador le den una patada en el trasero, bueno, a la silla, porque está en una silla de ruedas, a el Lenín Moreno y Sí. su candidato. Tú no sé si hayas hurgado por ahí, yo no me he metido a ese proceso todavía, pero ahí tienes también que Correa tiene no sé cuántas demandas también. O sea, qué curioso. Aquí lo que debería de haber sería un tribunal internacional latinoamericano que fiscalizara a todos los jueces que han creado delitos falsos. Yo creo que deberíamos de proponer eso, ¿eh? Porque debe haber abogados, debe haber, no todos son como pensamos, que tengan criterio, que sean criteriosos con respecto a cómo se juzga al juzgador, por la vía legal, por la vía del derecho internacional inclusive, para ponerlos en el banquillo de los acusados cuando haya necesidad de hacerlo, porque están jugando un papel, diríamos, protagonista en los procesos políticos de América Latina, los jueces, maestro. ¿A quién le dieron, y luego lo sacó Bolsonaro, seguramente a Moros, creo que se apellidaba, el juez que apresó a Lula? Sí. Bueno, pues se ganó el puesto de juez mayor de Brasil y luego lo sacaron. En fin, que por ahí va la pichada. Ya hablaba yo un poco de la elección del martes 3 de noviembre. Hablaba, por cierto, fíjate que invité, no directamente, bueno, lo invité por la vía del Facebook a este hombre que trabaja de derechos humanos en el partido. ¿Tú tienes el nombre? Porque él es de De aquí, Guatemala. Sí, sí, aquí del en partido. México, En México, a sí, a ¿cómo se llama? Se me escapa, guatemalteco, es guerrillero, ya ciudadano mexicano, que conoce muy bien a César Montes. Ujú. César Montes es un guerrillero que entró obviamente a los acuerdos de paz, pero es un personaje histórico, es uno de los héroes de la patria grande, o sea, y lo tomaron preso en México, ahora, hace Sí, días, sí, sí. tiene 77 años, y se lo llevaron así rapidito a Guatemala y está en prisión, hasta donde yo me quedé. Y este hombre, que no nos acordamos del nombre de él, pues es muy conocido de él, muy amigo. Por ahí se dice, bueno, ¿por qué No es no venía? Héctor Díaz Polanco, ¿no es? No es Héctor Díaz Polanco, es otro. El caso es de que creo que tenía intención de pedir asilo político en México, porque estaba muy caliente la cosa en Guatemala, y no alcanzó a hacer el proceso. Y me extraña que su amigo, muy querido de él, creo, el otro guerrillero que está ahora en Morena, que es mexicano y que está en derechos humanos del partido, que estuvo impulsando la JCOL también, por cierto, eh, pues no lo hizo, y entonces ahí se fue por peteneras. Yo no sé, el presidente Obrador, a ver, ¿qué tanto pudo haber parado eso? Porque pues, es un cuate progresista que realmente ha estado ocupado en ayudar a su pueblo en Guatemala, ahora con la explosión del volcán de fuego, que delata los hurtos que se hacen sobre jade ahí en forma industrial, que también apunta al gobierno cuando hace algo mal. Entonces tiene creado obviamente muchas enemistades, y por eso ahora lo están acusando de narcotraficante. Bueno, de lo que acusan a Evo y lo que acusan a Correa y a todo el mundo, ¿no? Que es la monedita que tiran al aire siempre para entrampar a la gente digna. Y estamos preocupados porque, bueno, si se endurece la puñadura del gobierno guatemalteco contra los luchadores que firmaron un tratado de paz, como Colombia. Colombia, algunos comandantes se fueron a la selva de nuevo, porque estaban matando a los que firmaron la paz. Entonces, y ahora siguen matando en Colombia, 2 por día, creo, de los que luchan por los derechos humanos y los que protegen la tierra, el medio ambiente. Pero si los matan como cualquier cosa, y no hay protestas de derechos humanos de la ONU, ¿sí? O sea, ¿de qué forma se desdoran aquellos que fueron socialistas y que fueron presidentes de Chile cuando no ponen el dedo en la llaga donde deben de ponerlo y andan por allá buscando en Venezuela cómo joderla, ¿no? Entonces, el caso es que ese era otro tema que yo traté aquí,
y que me encantaría, si no ahora, vamos a insistirle, si es que desea, a este hombre de Morena, que estuvo allá en el movimiento en Guatemala y que conoce bien a César Montes. Hay otro personaje que está llegando también a Los Ángeles, que parece que viene también por la presión que está viendo allá, y él también puede darnos información. Bueno, vamos a ver si es posible. Así es que esos eran los temas que estábamos tratando. ¿Qué otro tema traté ya aquí antes de que entraras, así a mi ronco pecho? Ya decía lo de Delgado, lo de las elecciones en Estados Unidos, lo de Bolivia, lo del comandante César Montes, y creo que por ahí paro. Entonces, ¿y cómo está la ¿por dónde cosa va de entonces? la elección de en Estados Unidos? ¿Cómo está en Mira, este momento la situación? fíjate que yo estoy un poco desconectado ahorita, me concentré todo el día de hoy en mi artículo sobre Bolivia y no tengo ahorita los datos frescos. Sé que va arriba Biden con un 10%, pero eso tampoco nos dice nada porque también la Clinton iba arriba de Trump en la elección de hace 4 años y mira, ganó Trump. Entonces, casi hay una moneda en el aire para saber quién va a ganar. O sea, difícilmente, ¿no? Hasta el martes vamos a estar todo el día siguiendo la nota para, inclusive en tiempo real, transmitiendo, cuando lo vi, estuve 6, 7 horas transmitiendo en vivo y siguiendo la pauta en Telesur, que es donde yo me atrevo a meterme para que no me cobren derechos de autor, porque creo que ahí no hay ese problema. Y eso voy a hacer también ahora este martes 3 de noviembre. Voy a conectarme con Telesur. Es este 3 de noviembre ya, ¿verdad? A ver, déjame ver aquí el calendario. La próxima Sí, semana. martes 3, próximo martes, sí. Así que te voy a deber la información, Jesús, sobre cómo va la elección acá. Y bueno, la enchilada completa hubiera sido que Biden, perdón, que, ¿cómo se llama este hombre de izquierda? Sanders. Sanders hubiera sido el candidato, ¿no? Entonces estaríamos esperando la tortilla completa, encadenando lo que llamaba este señor que ganó el premio de la paz en los tiempos de la guerra de Vietnam, fórmula de Nixon, que cuando pasa esto cae en cascada como el dominó los demás países, ¿no? Yo no dudo que pueda pasar esto, sobre todo que sabes que desnudó el virus todas las pobrezas y las carencias, las falencias del sistema neoliberal, ¿no? Eso lo desnudó completito, ¿sí? Entonces, ahorita es cuando las democracias y los políticos de izquierda y progresistas pueden, ahora sí que a río revuelto, ganancia de pescadores, yo pienso, ¿no? Pero sí hay que agarrar cada país de uno por uno en un análisis internacional que tenemos que hacer acá, andamos pobres en eso, pero nos da esperanzas de que haya tela donde cortar cuando vemos que las barbas del vecino se cortan, poner las nuestras a remojar. Y aquí, a mí me sigue preocupando el proceso mexicano porque qué fortaleza puede seguir teniendo el presidente cuando no tiene un partido que lo defienda o que lo apoye en el discurso, en la ideología. Ustedes de ese foro nacional de militantes de Morena, pues están haciendo una tarea muy importante. Y no sé qué ha dicho Muñoz Ledo ahora últimamente, ya se retira, sigue en No, el Congreso. él está diciendo que la decisión final corresponde a las bases del partido, ¿no? Pero pues eso no dice mucho, ¿no? Porque yo creo que él es consciente de que las bases tampoco están en condiciones de revertir los resultados de la La encuesta, elección ¿no? de la encuesta, De la sí. encuesta. Entonces, por ahí yo no veo mayor posibilidades de salir, ¿no? Oye, pero Yo lo sí, que sí creo es que se están generando las condiciones para llegar a un acuerdo político, público, un compromiso de la mayoría de los miembros del partido, y espero que Mario y Porfirio lo signen, que finalmente
entiendan que si no lo hacen, pues se van a aislar de la base del partido, ¿no? Y de la opinión pública nacional, porque la opinión pública nacional está en la idea de que los problemas internos de Morena tienen que ser resueltos cuanto antes para evitar o una fractura o un golpe que debilite el proyecto, las políticas del presidente de la República, ¿no? Yo creo que de esto son conscientes todos los actores políticos y tiene que empujarse un acuerdo hacia esa dirección, ¿no? Aunque sea a regañadientes al principio, porque pues esta confrontación que hubo entre ellos lastimó de manera muy importante a los partidarios de cada quien, y ahora curar esas heridas pues va a costar bastante trabajo, ¿no? Pero yo creo que no hay otra salida más que esa. Oye, pero el papel de la señora Luján, ella sigue siendo la coordinadora ¿cómo le llaman a esto? El Del Consejo. Consejo Nacional. Sí, porque no ha habido cambios en eso, ¿no? Entonces, mientras no haya un congreso de militantes de Morena que cambien al Consejo Nacional que encabeza esta señora Luján, Berta Luján, la Comisión de Honestidad y Justicia, la Comisión Nacional de Elecciones, el equipo nombrado para la formación política de la militancia, que encabeza el Fisgón, y lo que son los comités estatales que más o menos están funcionando, es decir, la estructura del partido que fue electa en el 2017, pues es lo que está vigente porque no ha habido un congreso que la remueva, ¿no? Y lo que pasó con Porfirio y con Mario, pues fue una encuesta para cambiar nada más al presidente y al secretario. Así Todos es. los demás órganos, pues están funcionando, ¿no? Ahora, la aritmética del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cuántos son y cuántos están del lado de Delgado y cuántos están del otro lado? ¿Tienes tú Mira, una idea? sí, más o menos. Antes de que ganara Mario, la mayoría estaba del lado de Alfonso Ramírez Cuéllar. Ya. Digamos, son 20 miembros del Comité Ejecutivo Nacional. De esos 20, 2 habían renunciado o habían fallecido y abandonaron sus carteras, quedaron 18. De esos 18, 9, mitad y mitad, estaban unos con Jacob y los otros con Porfirio, con Ramírez Cuéllar. O sea, había un empate entre la fuerza de Alfonso Ramírez Cuéllar y de Jacob Polemski, porque Jacob Polemski hasta ese momento era la presidenta en funciones. Ahora bien, se viene la elección, la encuesta, gana Mario, y entonces el hecho de que haya ganado Mario, parece ser que 2 de los que antes eran seguidores de Alfonso Ramírez Cuéllar se pasaron del lado de Mario. Ya. Porque, pues seguramente que les ofreció respetar sus carteras, promoverlos, apoyar a su gente, en fin, estos acuerdos en lo oscuro que está haciendo Mario y que son motivo de crítica, es justamente lo que no debe hacerse. Ya. Yo estoy de acuerdo que, dada la situación, tiene que haber un acuerdo, un compromiso de las partes, pero ese compromiso tiene que ser de frente a la gente, a la base del partido, y un compromiso de respeto a las instancias electoralmente
legales ocurridas en los congresos del partido. Tiene que reconocerse al Consejo Nacional, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y todos los demás órganos, ¿no? Ya. Y estos órganos, más el Comité Ejecutivo Nacional, tendrán que acordar una convocatoria para convocar, no sé para qué fecha del año próximo, a lo mejor después de las elecciones, a un congreso ordinario en el cual se cambien los órganos y tal vez incluido el propio Comité Ejecutivo Nacional con el presidente y la secretaria en funciones. ¿Por qué? Porque solamente un congreso de partido tiene estatutariamente el derecho y la obligación de elegir a sus dirigentes, porque el presidente y la secretaria no fueron electos por nosotros, sino que fueron resultados de una encuesta que hicieron entes ajenos al partido. Así es, entonces queda todavía encendida la llama de la esperanza. Así En es. cuanto a que pasado la pandemia o aminorada la pandemia se pueda convocar un Congreso Nacional. Así es, claro. Ahora, yo no claro. entiendo, aunque a toro pasado ya no hay que discutirlo, pero yo no entiendo cómo no hubo una elección de la membresía de Morena con respecto a los candidatos en voto, ¿no? Si hubo una elección en Bolivia donde 3 millones votaron y bueno, se decidió el destino en forma democrática, ¿cómo es que en México un partido como Morena no puede elegir, así como lo hicieron allá en Bolivia, con voto en la ánfora para su candidato? Ahí hubo no sé si errores o trampas No, funestas que... porque como tú decías hace un momento, los actores principales que llevaron de vuelta al MAS fueron el pueblo y sus dirigentes. Estaban Y organizados. esa es su fuerza. Esa fue la fuerza que determinó el regreso del MAS con sus candidatos. Así es. Aquí la fuerza del partido está dividida, está ninguneada, como dijera Valentín Campa, ¿no? No cuenta porque se montó una élite ajena a los intereses y a las necesidades del partido y obedecía línea política, decisiones políticas, curso y relaciones de personas ajenas al partido. Respondían a esas instancias. Fue No una vaca loca la que teníamos, la que tenemos todavía, creo. Así es. Una vaca loca en donde no hay unidad de acción, no hay unidad de dirección, y entonces no se va a ningún lado. Así de simple. Claro. Porque yo sigo insistiendo que una de las grandes fortalezas fue a invitar a todo el mundo para que viniera a apoyar la candidatura de Obrador. Una de las fortalezas. Pero también la misma fortaleza es una gran debilidad al meterse gente de toda calaña y de toda situación, de toda... Entonces, ese pantano lo tenemos y ahora como el ave fénix, debemos resucitar la idea de partido, de izquierda, porque el problema es que tampoco nuestro presidente se define como una persona de izquierda, pues. No, De izquierda en el sentido más radical, pues, en el sentido va por la calle del medio, pues. Él es un demócrata liberal, ¿no? Pues sí, como Madero, ese es el problema. Y el Sí. caso es de que, figúrate, hay ejemplos de esto último. Libera a Evo, mira, salvó a alguien de izquierda de la muerte. Pero luego ahora recientemente saca de Venezuela al hombre número 2 de Guaidó. O sea, Guaidó el número 1, el segundo de Guaidó, pide el hombrecito que lo saque porque quiere venir a ver a su familia a Estados Unidos. Entonces Obrador le pide a su amigo Maduro pues, que le dé chance de salir. Y sale el tipo y después de visitar a su familia, ¿qué va a hacer? Apuñar contra Venezuela. Ahora con los dineros de por acá y más. Y luego se les escapa, son permeables estos señores de Venezuela. Se les escapa, a ver, yo ando ya con la memoria falla, maestro. El que era ahí el número 1 de los opositores, que estaba Leopoldo Leopoldo López, se les escapa.
y ella anda saludándose codo a codo con el presidente español, ¿no? Entonces se vuelve todo un sainete. Pero tú dices, a ver, está bien, o sea, Obrador, para que no lo califiquen de izquierdista, pues saca a uno de derecha y a otro de izquierda. Y luego deja que tomen preso a un guerrillero que es un héroe continental de la patria grande, como es el comandante Montes. Entonces ahí va, pues, así como va el partido, pues. Entonces parece que la forma mimética de gobernar de nuestro querido presidente es la misma que está llevando a la deriva al partido. Ah, porque además lo critica el partido, no son capaces de ponerse de acuerdo. ¿Cómo vas a poner de acuerdo en un costal de gatos y perros a esa entidad, no? ¿Cómo vas a ponerlas de acuerdo, pues? Entonces, insisto, aquí no va a haber milagros tampoco. Ah, porque también la Arestegui, ¿no? Entrevista que ahora fue electo presidente de Bolivia y le dice, usted es el milagro boliviano, porque usted instauró la economía y va a volver a eso. Y le dice el señor, no, yo no soy ningún milagro. Fue el movimiento social del MAS el que lleva los resultados económicos y sociales y morales arriba. Entonces, y otro amigo que no digo el nombre porque tampoco hay que ventanear a la gente, dice, no, el caprichoso de Evo fue el que tuvo la culpa del desmadre. Pues acabo de decirlo, no fue el capricho de Evo, fue la voluntad de los movimientos que se enrolan en el MAS, pues, y esa gente no entiende porque es más fácil hacer las cosas para poder signar al otro con el signo de Caín en la frente. Así, sí, él es el culpable. No hay culpable. Fíjate, yo lo digo en mi artículo, no sé si estarás de acuerdo. Ni siquiera Almagro es culpable. Fíjate. Almagro le dijo la voz del amo, mira, mételes ahí palos, maestro. Di que fue fraude, pues por eso estamos pagando. Y entonces ese tite dice, bueno, ahí hubo fraude, ¿no? O sea, ni siquiera la voluntad, diríamos, de ese hombre trastocó el proceso electoral en Bolivia. Si son las fuerzas telúricas del movimiento social y las fuerzas telúricas del imperio, ¿no? Es una lucha entre las fuerzas populares y el contraataque del imperio, pues. Los hombres son apenas agentes ahí que se mueven como las piezas de un ajedrez, ¿no? Si no entendemos eso, no entendemos nada, pues no entendemos la historia. Y yo digo, que lo diga un paisano que no sabe nada de nada, bueno, pues está bien, pero cuando lo dice un doctor en historia, en sociología, eso que te estoy diciendo, que es el hombre el que hace los cambios, el líder, ¿no? Pues ¿cuándo, maestro? ¿Tú crees que Fidel hubiera sido alguien si no fuera por los millones de cubanos que lo apapacharon y lo lanzaron para arriba? Pues no. Entonces, vamos hablando claro. Yo voy a mandar ese artículo y no lo cito a los... Hay una señora que dice, no, es que en Bolivia solo se consume tanto por ciento de la coca y la demás la exportan a los narcotraficantes. La quinta potencia de productora de cocaína en el mundo. Entonces empiezan a ver las manchas del sol y no ven al guerrero de la luz, como se le conoce ahora a Evo, por cuestiones étnicas, que alumbra más y que no ven la luz, ven las manchas del sol. Decía Martí sobre Hidalgo, precisamente algo parecido. Se critica a Hidalgo porque era parrandero, mujeriego y jugador, pero Hidalgo es un sol y el sol tiene manchas y se fijan en las manchitas del sol, no en el heroísmo de emprender un viaje hacia la libertad, costándole la vida y demás, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que poner el punto sobre las IES, pues, y yo estaba muy flojo para escribir, pero ahora ya me aventé con este artículo, que por ahí vas a ver. Por cierto, puse tu artículo, el último que me dijiste, ¿no? Está por ahí en mi página. Y voy a poner este mío también más al rato, y ahí vamos a ir enhebrando el asunto. Oye, por último, Jesús, ¿qué fin tiene, qué papel juega, a dónde va la señora Jacob, maestro? No, pues Jacob yo creo que va a ir al bote, ¿ves? Sí, así de plano. Sí, así de plano, porque ya se reavivó la demanda que hay contra ella de lavado de dinero, vámonos, de desviación de recursos del partido. Y se confirmó, ¿cómo se le llama el hecho de que se fue a ratificar la demanda ahora directamente a la Fiscalía General de la República por parte de los abogados del partido para exigir que se resarce el
el desvío de los recursos y el mal uso de los recursos que entregó a un empresario de Querétaro, ¿no? Ajá. Entonces, si eso no ocurre, pues muy probablemente o la metan al bote o la expulsen del partido. No sé qué podría ocurrir, pero Ya. yo creo que no va a quedar impune al interior del Morena, ¿no? Oye, esta gente que asesinaron allá en Chihuahua, la Guardia Civil, Sí, está teniendo también un desenlace que debe ser como lo estaba proponiendo el presidente. Figúrate, sí, hasta donde yo sé, iban en columna los de la Guardia Nacional y llevaban a alguien ahí preso para llevarlo a la comisaría. sí, Y unos particulares se le entremeten a la caravana, o sea, sí, entorpecen el camino de los autos militares. sí. Entonces un soldado les tira a dar, maestro, por la espalda, mata a la mujer y hiere al chofer. ¿Quién puede hacer eso estando en la Guardia Nacional? Solamente un tarúpido. A ver, Pues ¿qué, qué, sí, qué haría, qué haría una columna de cinco, de un convoy de 4 o 5 carros de soldados? Pues paran al auto que se están metiéndoles en medio, bajan al señor, lo esposan, a la señora la dejan ir a su casa y se acabó el problema. Ahora, nosotros no estuvimos ahí para saber si realmente era un riesgo el que estuvieran parándolos así y cuando venía también los lobos atrás de ellos. O sea, pero ahí fue, diríamos, una blanqueada bien fea para la Guardia Nacional. sí, Esos pero cuates hay van a que ir a la tomar en cárcel. cuenta el entorno en el que se dio ese problema, Ya, porque previamente los que fueron gobernadores del PRI de hace algún tiempo habían repartido previamente ese día bombas molotov, machetes, palos, palas y todo tipo de elementos para agredir a la Guardia Nacional. Entonces, seguramente que el ambiente era estaba caliente. cargado de tensión Ya, y no sabían si este vehículo en el que iba la señora y su marido, pues era un carro que imprudentemente se había metido a la fila donde venía el convoy militar o era un equipo de provocación que podría poner en hacer riesgo. estallar una bomba allí a la guardia, ¿no? Sí, tienes Entonces yo razón. digo que eso pues también debe ser tomado en cuenta para juzgar el resultado final, ¿no? Ahora, yo Claro. creo que el gobierno hizo bien en no proteger a ninguno de los integrantes del grupo que iba con el que disparó, con los guardias, los que iban allí en el equipo, ¿no? Sino que, bueno, hicieron la investigación, resultaron culpables y están detenidos, están presos y además el gobierno federal pues ha decidido, ¿cómo se dice? Pues cubrir la falta, no sé si con recursos económicos o de otra manera, pero hay una manifestación de reconocimiento del gobierno federal, pues de una conducta inadecuada de los servidores públicos, estos soldados, ¿no? Así es. Y eso estuvo bien porque si los hubiera protegido, pues entonces el conflicto se hace más grande, ¿no? Pero Correcto, no, sí. no es así, ¿no? Igual que los que estuvieron involucrados en Ayotzinapa, los militares también están Así es, siendo citados y puestos en la sí, baranda, así es. ni más ni menos. Oye, el día 3 voy a abrir el programa y voy a mandarle a todos ustedes el ID, porque voy a estar transmitiendo desde la tarde, no sé, cuando empiece la votación más caliente, a través de este sistema, Zoom, y luego directamente a Facebook. Y voy a invitarlos a todos ustedes, a los que colaboran con esta página, para que estén, diríamos, estemos ahí a la derecha de la transmisión de cómo van las elecciones, 3, 4, 5, y podemos parar la voz de la transmisión y opinar sobre cómo va el proceso. Entonces vas a recibir el ID para eso el día 3, te lo mando antes, el día 2, y a ver si podemos hacer eso, porque ya sé cómo hacerlo.
Se pone en Zoom, en vivo, por cierto, la operación. Ya lo hice con las elecciones de Bolivia y queda perfecto. A lo mejor hacemos un ensayo antes. Yo te hablo y te invito. Pues Jesús, ¿algo más que quieras agregar? Fue un gusto tenerte como siempre. Después me enseñas cómo manejar esas cosas del demonio, porque yo tampoco lo sé manejar, ¿no? Seguro. Mira, tenemos tiempo para hacerlo, practicarlo. Nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a hacer. Porque inclusive tú puedes tener tu propio canal. Tu hijo debe saber mucho sobre esto también. Y yo te puedo asesorar, pues yo ya tengo un poco más de millas corridas. Muy bien, Jesús, un gusto saludarte y estamos en contacto. Se asomó el Teútili ahí, estaba viéndonos ahí. Saludos, Teútili, estaba viéndonos por ahí. Listo. Dale, un abrazo. Un abrazo, hermano, que estés bien, cuídate. Igual, suerte. Bésame, tócame y baila conmigo. Yo voy a cantar esta canción para mi gente.